Muy buenas tardes, amados hermanos, qué gusto saludarles. Y bueno, pues les invitamos que en este miércoles de oración pueda usted sumarse a este tiempo donde queremos sumar esfuerzo y sobre todo como ejército de Dios sumar fuerza y acercarnos confiadamente al trono de la gracia para presentar nuestras peticiones delante de Él. Quiero compartirle una porción de la Escritura. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 24 en adelante. Quiero figurar esta historia, una de las historias fascinantes del profeta Eliseo, después de haber hecho flotar el hacha, el hierro, pues desafiar la gravedad. Hoy quiero hablar un poquito del profeta Eliseo. Dice el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Después de esto, ¿qué cosa? Después del ejército, cuando ora Eliseo por el siervo y que le abra los ojos espirituales. Y bueno, después de eso, el profeta dice aquí, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército, subió y rodeó Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio o aquella rodeada que le dieron a Samaria, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo, salve, rey señor mío. Y él le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Le hace una pregunta retórica diciendo, estás viendo que no hay nada. Le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y al día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo hoy. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio o el luto que llevaba el rey, dice por aquí, que traía interiormente sobre su cuerpo, y dijo así, así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a un hombre, mas antes de que el mensajero viniese a él, dijo Eliseo a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrar la puerta e impedirle la entrada, ¿no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaban hablando con ellos y aquí el mensajero que descendía a él y dijo, ciertamente este mal viene de Jehová. ¿Para qué hemos de esperar más a Jehová? Oiga, qué interesante, un confinamiento y a causa de un ejército que tiene rodeada la ciudad de Samaria. Nadie entra, nadie sale, están rodeados. Vaya, están en cuarentena, están encerrados. A causa de algo que está afuera, que los mantiene encerrados, nadie entra, nadie sale. Y sobre esto, al estar confinados, se desata una hambruna, porque los víveres se acabaron, porque lo que tenían como provisiones se habían agotado, y ahora empieza, vaya, ¿cómo se dice? Una oferta, donde la cabeza de un asno está el precio por los cielos, donde el cap de estiércol de paloma es otra de las cosas más cotizadas. ¿Quién quiere cabeza de asno? ¿Quién quiere un plato de estiércol de paloma? Y todo esto se dio porque estuvieron confinados. Nadie entra, nadie sale. Nadie puede comerciar porque están rodeados. Algo les impide salir. ¿No se le hace familiar esta historia? ¿No se le hace muy familiar? Donde hay un confinamiento y la frase quédate en casa, donde hay un riesgo. ¿Y sabe qué sucede aquí? Ahora no solamente la integridad de todo un pueblo, sino que las familias se ven atacadas. De tal manera que dos personas están platicando, dos mujeres, y el hambre es tan fuerte que una de ellas dice, ¿por qué no comemos hoy a mi hijo? Y el día de mañana comemos el mío y el día de mañana comemos el tuyo. Era tanta la hambruna que, ¿qué le gusta? En un día acabarse a un niño. Para empezar, es una historia desgarradora porque no estamos leyendo
algún diario informativo o un noticiero, estamos leyendo la palabra de Dios, que por supuesto también trae noticias, y está hablando de una escena desgarradora, donde una madre, al no sentir, en la falta de alimento espiritual y en la falta de alimento físico, los lleva a estar anestesiados en el corazón, de tal manera no sentir lo que el niño iba a pasar a través de presentarlo para que se lo comieran. Esto se le llama canibalismo. Se están comiendo los unos a los otros. ¿A causa de qué? De que están confinados. Esto llega a los oídos del rey y el rey dice: ¿cómo quieres que te ayude? ¿No estás viendo que todo el país está pasando una situación difícil? ¿De dónde quieres que te ayude yo? Pero hay algo que sucede aquí, que culpan al vocero de Dios. Están culpando a aquel que porta la palabra de Dios. Están culpando al que representa a Dios aquí en la tierra, al profeta Eliseo. Y a mí me llama la atención porque necesitamos entender algo, mi amada familia. El profeta está tan tranquilo, como diríamos muy a la mexicana, no suda ni se abochorna. Él está con los ancianos, con el liderazgo, están platicando, y algo acontece aquí, que llega alguien, un mensajero del rey, y dice: ciertamente este mal viene de Jehová. ¿Para qué hemos de esperar más a Dios? ¿Cuántas veces no hemos culpado a Dios de todo lo que acontece? Y si Dios es bueno, ¿por qué se desató esta epidemia? Si Dios es bueno, ¿por qué la escasez de alimentos? Si Dios es bueno, ¿por qué el hambre está golpeando a la humanidad? Si Dios es bueno, ¿por qué permite tantas muertes a causa de ese virus? Y culpamos a Dios, pero nunca nos hemos analizado nosotros. Nunca nos hemos visto hacia adentro cómo está mi comunión con Dios, cómo está mi relación con Dios, cómo está mi alimentación espiritual. Porque quizá nos ha llevado, como estas mujeres, a pensar y a atentar contra la vida de nuestra propia familia, contra la vida de los propios hermanos, practicar canibalismo espiritual. ¿Y sabe qué sucede en esta historia que a mí me fascina en gran manera? En el capítulo 7 dice el versículo 1 en adelante: entonces, cuando las cosas están mal, no tenemos otra cosa más que tomarnos de la palabra, y cuando nos tomamos de la palabra, algo tiene que suceder. La palabra, dice la Escritura, provoca en mi corazón fe, porque la fe viene por el oír, y no las noticias que acontecen en el exterior, lo que pasa acá, sino fe por escuchar la palabra de Dios. Fe viene por el oír la palabra de Dios. Y Eliseo, en medio de una situación tan difícil que está atravesando el pueblo de Samaria, Eliseo dice: Dios ha hablado, y dice lo siguiente: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Momento, están rodeados, no pueden salir a comprar al tianguis, están confinados. Pero cuando Dios da una palabra, Dios la va a cumplir. Dios tiene que cumplir lo que ha dicho, porque su palabra dice que Él no es hijo de hombre para mentir. Dios no se arrepiente de lo que dice. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y el profeta está soltando una palabra. Está diciendo: basta de estar pensando en la cabeza de asno. Basta de pensar en el estiércol de paloma. Hay flor de harina. Hay cebada a la puerta de Samaria. Amada familia, yo creo que tenemos que pensar que en medio de esta situación difícil, que tal vez nos encontramos como el pueblo de Samaria, vienen momentos donde vienen las oportunidades de Dios, las bendiciones de Dios a la puerta de nuestro hogar, a la puerta de nuestra familia, a la puerta de nuestro corazón. Pero ¿sabes qué sucede? Muchas de las veces pensamos como el príncipe que está aquí en la Escritura. Dice el versículo 2: y un príncipe cuyo el brazo del rey se apoyaba, es decir, el brazo derecho del rey, le respondió al varón de Dios: y si Dios hiciese ahora ventanas en los cielos, ¿tú crees que esto va a ser así? Porque cuestionamos a Dios. ¿Por qué el corazón es perverso? ¿Por qué queremos cuestionar a Dios? ¿Por qué pensamos que Dios titubea? Dios no cavila entre dos pensamientos. Dios solamente tiene un pensamiento, por eso lo establece, y dice en la Escritura que tú sí, sí, así, tú no, no, o todas las cosas en Dios son amén. No hay mitades.
Dios no es mediocre, Dios es genuino. Dios cuando dice las cosas, así tienen que ser. Así que este príncipe en cuyo brazo el rey se apoyaba, él cuestiona y dice, jaja, si Dios hiciese ventana de los cielos, solamente así sucederían las cosas. Estás viendo que estamos rodeados, estás viendo que no podemos salir y todavía te atreves a dar una palabra. ¿Sabe qué sucede cuando el corazón cavila entre dos pensamientos y abrazamos la duda? El profeta contesta y dice lo siguiente: he aquí lo verás tú con tus ojos, mas no comerás de ello. Qué precioso, mi familia, porque cuando Dios habla, algo tiene que suceder. Cuando Dios habla, las cosas se ordenan. Esto lo vemos en el Génesis. Cuando Dios habla, las cosas se ordenan. Las cosas tienen que ser creadas. Si Dios ha dado una palabra, tenemos que entender que Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Y viene otro cuadro escénico que divide la historia, y es ahí donde yo quisiera figurar que somos nosotros, estos personajes que salen aquí. Había a la entrada a la ciudad 4 hombres leprosos. ¿Sabes que esta pandemia, este coronavirus, este virus del SARS-CoV número 2, es lo más parecido a un leproso? Porque a un leproso tú no te le podías acercar, aparte de la ley mosaica, que era una persona inmunda, el contagio que podías llevar. Hoy, tú no te puedes acercar a una persona que está infectado, que tiene la infección, el virus, porque corres el riesgo de ser contaminado, que ser contagiado. Lo más parecido a un leproso son estos tiempos que estamos viviendo. Estos tiempos donde no puedes tener contacto con alguien que ha sido contagiado. Y a pesar que puede ser tu papá, puede ser tu hijo, puede ser tu hermano, tienes que trabajarlo con pincitas porque puede salir contagiado. Lo más parecido a esto es leproso. Y había a la entrada de la ciudad 4 leprosos, 4 contagiados que estaban ahí, y ellos dicen, el uno al otro empiezan a platicar, ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Ya estamos cansados del confinamiento, ya estamos agotados, tenemos que hacer algo. ¿Y sabes qué es lo que hoy quiero compartirle? Tenemos que hacer algo, mi amada familia. Tenemos que levantarnos a orar, tenemos que levantarle a creerle a Dios, tenemos que levantarnos a confiar en las promesas eternas de nuestro Dios. Dice el versículo 4, si tratamos de entrar a la ciudad, están rodeados, nos van a matar. Si entramos a la ciudad, algo va a acontecer. Dice, por el hambre que hay en la ciudad, vamos a morir en ella. Y si nos quedamos aquí también vamos a morir. Vale la pena luchar al pie de la raya, morir en la batalla, morir por la causa. Y dice aquí, si vamos al campamento del enemigo, si nos dan la vida, que nos la den. Y si la perdemos, nos fuimos de gane, como dijo el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y morir ganancia. Versículo 5, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie ahí, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. ¿Quiénes eran estos? Los que tenían confinado al pueblo de Samaria. Habían huido porque 4 leprosos decidieron levantarse, 4 contagiados que dijeron no más, tenemos que atravesar el campamento, tenemos que proclamar lo que está pasando. ¿Y sabe qué pasa? Mire, dice el versículo 8, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata, oro, vestidos. Esto yo le llamo una vida de bendición. Cuando le crees a Dios y te levantas a pelear, es una vida de bendición. Y fueron, dice por aquí, entraron en otra tienda y tomaron y hicieron lo mismo. Pero en el versículo 9 entró una convicción, y es donde yo quiero terminar con esto. Cuando llegan al versículo 9 dice, se miraron o se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo el bien. Hoy es día de buena nueva. ¿Sabe qué es el evangelio? Del griego evangelión, buena noticia. Es día de buena noticia, es día del evangelio. Es tiempo de compartir, dice, y nosotros callamos. ¿Cómo es posible que sabiendo una gran verdad nos quedemos callados? Si legalmente está penalizado aquel que sabe una verdad y la calla.
¿Cuánto más una verdad espiritual? Nosotros hemos callado, dice, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos a la ciudad y demos las buenas nuevas al rey. Vinieron a la puerta y gritaron. Yo quiero decirle, amada familia, quiero decirle que hay buenas nuevas. Hay noticias de salvación, hay noticias de sanidad. Cuando el pueblo está confinado y piensa que todo está perdido, hay tiempos de restauración, hay tiempos de sanidad, hay tiempos de salvación, hay tiempos de gloria, mi amada familia. Le animo que se levante, que empiece a escribir. Y usted tal vez dice, estoy pasando esa situación. Empiece a escribir su mensaje. Hay un equipo de oración que necesitamos clamar, ir a la presencia de Dios y presentar nuestras cargas sabiendo que Él es el que da respuesta a cada una de nuestras necesidades. ¿Cómo termina el fin de la historia? Si usted la termina leyendo, se va a dar cuenta que el príncipe cuyo brazo vio que la gloria de Dios se hizo presente, y tal como lo dijo el profeta, así fue. La bendición se desató, pero él no pudo probar nada de eso. ¿Por qué razón? Por la situación, mi amada familia, de la incredulidad en el corazón. Murió pisoteado por la estampida de todas las personas que corrieron por la bendición. Amada familia, necesitamos levantarnos como esos 4 leprosos que le creyeron a Dios. Yo le invito a que tomemos un tiempo de oración. Amado Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Señor, desata la fe de nuestra vida, de nuestro corazón. Queremos creer por milagros de sanidad. Queremos creer por milagros financieros. Queremos creer, Señor, por restauración, por salvación. Queremos creer, Señor, en lo que tu palabra dice. Nosotros lo queremos vivir, Señor. No queremos estar confinados, queremos proclamar tu buena nueva, Padre. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.